Buenas noches, el tema del día de hoy es parálisis del séptimo par craneal. Vamos a ver la parte de la anatomía, etiología, epidemiología y factores de riesgo, el diagnóstico y el manejo. Soy Michelle Aguilar, médico residente del Centro Oftalmológico León. Comencemos. Como parte de la anatomía, sabemos que el séptimo par craneal tiene una parte motora sensitiva y también parasimpática. La parte motora se encarga de los músculos de la expresión facial, lo que también viene siendo el orbicular de los párpados que interviene en el cierre palpebral. La parte sensitiva se encarga del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, mientras que la parte parasimpática interviene en lo que serían las glándulas lagrimales, salivales y nasales. En la parte de oftalmología, lo más relevante es la inervación motora del orbicular del ojo y la estimulación parasimpática para las glándulas lagrimales. Entonces, continuando con la etiología de la parálisis del séptimo par, en realidad existen numerosas etiologías que pueden clasificarse en las siguientes áreas: idiopática, congénita, infecciosa, traumática, inflamatoria, neoplásica y iatrogénica. Con respecto, si se afecta la parte del séptimo par craneal, la parte periférica, es decir, una lesión del nervio facial en su trayecto después de que haya salido, tenemos que puede ser idiopática, que generalmente la causa más común es la parálisis de Bell. También tenemos la traumática por fractura temporal o una cirugía de oído medio, o también por un trauma facial. La parte de infecciosa, que puede estar dada por herpes zóster o síndrome de Reims-Hunt. También la parte tumoral, la parte afectándose fundamentalmente a nivel paratiroideo o en el ángulo pontocerebeloso. O también puede ser postquirúrgico, como en alguna cirugía de la parótida. Inflamatoria en los pacientes que han cursado con sarcoidosis o síndrome de Guillain-Barré. Y en cambio, en la etiología por parte de una parálisis del séptimo par a nivel central, es decir, que son lesiones supranucleares, puede estar dado por un accidente cerebrovascular agudo o también tumores cerebrales. Entonces, en estos casos, respetan la musculatura frontal, es decir, que los pacientes iban a poder elevar las cejas. Con respecto a su epidemiología y los factores de riesgo, la prevalencia general de la parálisis se estima que es de 2 a 3 casos por cada 10.000 personas. Además de esto, la parálisis del nervio facial afecta a personas independientemente de su sexo, edad o raza. Actualmente no existe un consenso si afecta mayor a los pacientes varones o mujeres. Sin embargo, la parálisis del nervio facial se sabe que afecta con mayor frecuencia a personas de alrededor de 15 a 45 años. Cabe destacar que la causa más común de la parálisis es la de causa idiopática, que representa el 51% de todos los casos de este tipo de parálisis. Si bien a veces se considera sinónimo de parálisis idiopática del nervio facial, la parálisis de Bell se define específicamente como una parálisis unilateral idiopática del nervio facial de inicio agudo, es decir, menor a 72 horas, que se resuelve espontáneamente. Ahora sí, ¿cómo se hace el diagnóstico con respecto a la historia del paciente? Una buena anamnesis es fundamental, es esencial para establecer la etiología de la parálisis del nervio facial. Los pacientes van a buscar atención oftalmológica debido comúnmente a enrojecimiento ocular, epífora, ardor y sensación de cuerpo extraño. Los pacientes además pueden reportar ojo seco, incapacidad para cerrar completamente los ojos. En cambio, las quejas no oftálmicas puede ser asimetría facial, movimiento cinético de ojos y boca, debilidad o espasticidad general de los músculos faciales, dificultad para masticar o enunciar ciertas palabras o sonidos. También mayor sensibilidad al sonido, una alteración de la sensación del gusto y disminución de la salivación. Entonces es fundamental caracterizar el inicio, la duración, la severidad de los síntomas, así como si está en reposo o solo con el movimiento voluntario.
Dado que existe una variedad de causas de parálisis del nervio facial, también es importante documentar cualquier síntoma asociado como erupción cutánea, fiebre o algún otro déficit neurológico. Es importante también que esté asociado o indagar afecciones médicas sistémicas, ya sea diabetes, hipertiroidismo o embarazo. O también medicamentos, exposiciones a tóxicos, muy importantes cirugías faciales previas y antecedentes de traumatismos faciales. También se debe indagar a los pacientes antecedentes de cáncer de piel facial, ya que el carcinoma de células escamosas que se vuelve recurrente o profundamente invasivo puede generar dolor facial y eventualmente avanzar a una parálisis del nervio facial. Muy bien. Entonces, ahora el examen físico, lo que vamos a evidenciar en los pacientes es una asimetría facial y si el paciente tiene una afectación unilateral o bilateral. También una afectación de la frente y de la región periocular indica si la lesión se localiza a nivel de la neurona motora superior. Recordemos que sin afectación de la frente o en cambio si está afectada la neurona motora inferior, sí existe una afectación de la frente. Como parte del examen oftalmológico, vamos a evaluar la agudeza visual, los movimientos extraoculares, los movimientos populares, además de una revisión del disco óptico. Vamos a revisar en estos pacientes lo que serían los anexos, párpados, a nivel también corneal, conjuntiva, y vamos a nivel de párpados y anexos, la posición de las cejas, el movimiento de las cejas, la función del músculo frontal, cómo está el parpadeo, es completo o retardado, y en cambio a nivel corneal, la altura del lago lagrimal, si existen erosiones epiteliales puntiformes, defectos epiteliales, úlceras o adelgazamiento. Y a nivel de la conjuntiva, pues puede aparecer una equimosis o una hiperemia. También como parte del diagnóstico, en realidad no es necesario algunos estudios complementarios, sin embargo, puede ser algunos diagnósticos por imagen, serología u otros exámenes por rutina, ya que pueden darnos características sugestivas de la parálisis del nervio facial secundarias a alguna causa subyacente. Entonces, algunas guías de práctica indican que se pueden solicitar los siguientes exámenes. Puede ser una tomografía computarizada para identificar infecciones, tumores, fracturas o alguna afectación del nervio facial. También estudios serológicos para detectar causas infecciosas, exámenes de audición para determinar si se ha afectado el nervio coclear o el oído interno, alguna prueba vestibular para determinar si el nervio vestibular también está afectado. Ahora bien, con lo que respecta a la terapia médica, se recomienda el tratamiento médico para pacientes con bajo riesgo de cambios corneales y un buen pronóstico de recuperación. El tratamiento conservador inicial busca lo que sería proteger y lubricar la córnea para evitar o prevenir una queratopatía por exposición. Entonces es importante indicar a los pacientes lágrimas artificiales, uso de gel al acostarse en caso de lagoftalmos, además que pueden cerrar los párpados con cinta adhesiva y también un ungüento a base de vaselina si hay un lagoftalmo significativo. Una opción también pueden ser los tapones lagrimales que pueden ser útiles para la sequedad ocular persistente. Además de esto, el ectropión del párpado inferior se puede tratar o manejar poniendo una cinta adhesiva en el párpado inferior. Es importante aquí mencionar que se debe evitar el uso de parches y almohadillas en el ojo afectado para así evitar o prevenir una lesión corneal accidental. Si el tratamiento conservador falla, se debe optar por un tratamiento médico. En este caso podemos mencionar a la inyección de toxina botulínica en el párpado superior, ya que esto puede debilitar el músculo elevador del párpado superior e inducir una ptosis palpebral alrededor de 4 a 6 semanas para así proteger la córnea. Es importante asegurarse de inyectar en el músculo elevador y no hacerlo demasiado superficial, ya que inyectar en el músculo orbicular del ojo va a exacerbar quizás aún más el lagoftalmos.
Aquí también vamos a mencionar rápidamente el papel de los esteroides y el aciclovir en el manejo de la parálisis de Bell. Sigue siendo un objeto de debate. Algunas guías recomiendan iniciar el tratamiento con corticosteroides orales dentro de las 72 horas posteriores al inicio de los síntomas en pacientes mayores de 16 años con diagnóstico de parálisis de Bell. Sin embargo, estas guías también desaconsejan encarecidamente el uso de la aciclovir oral como monoterapia para la parálisis facial atribuida a la parálisis de Bell. También para lo que sería la simetrización facial se puede inyectar toxina botulínica para mejorar la posición de las cejas o la acción asimetría del frontal. Bien, entonces en casos muy avanzados para reducir el lagoftalmos y sus secuelas es necesario algunos métodos quirúrgicos que los vamos a analizar rápidamente. Se puede implantar una pesa de oro o platino en el párpado superior. También como tratamiento quirúrgico la retracción del párpado superior, lo que sería una cirugía de hemorroidectomía, que nos permite una retracción de 1 a 3 milímetros y una resección del elevador o resección del músculo elevador de Muller. También el ectropión paralítico secundario a la laxitud del párpado inferior se puede abordar mediante una tira tarsal lateral con un injerto espaciador lamelar. Y pues eso sería lo que corresponde a la parte quirúrgica. Continuando, algunas complicaciones, pues el tratamiento conservador busca limitar esas complicaciones como una queratopatía por exposición. Sin embargo, no existen medidas preventivas que se puedan tomar para evitar la cincinesia, el espasmo hemifacial y la simetría facial. Sabemos que la cincinesia pues es una complicación incapacitante de la parálisis del nervio facial en la que los movimientos involuntarios acompañan a los movimientos faciales voluntarios. Uno de los más comunes es el movimiento de la boca con el cierre voluntario de los ojos, que es una cincinesia oculo-oral. Sin embargo, se ha descrito muchos otros ejemplos secundarios de la parálisis del nervio facial, como el lagrimeo gustativo. También el mecanismo subyacente de esta cincinesia sigue sin estar a detalle, pero es importante abordarlo en los pacientes. Además de esto, el espasmo hemifacial o las contracciones musculares involuntarias de un lado de la cara puede ocurrir como parte del síndrome paralítico postfacial. Para finalizar el pronóstico de la parálisis facial secundaria va a depender del éxito y el manejo de la enfermedad primaria. Además de esto, pues la parálisis facial idiopática, como la parálisis de Bell, es necesario comentarlo que mejora espontáneamente en aproximadamente el 70% de los pacientes en alrededor de 6 semanas.